Estas claves yo las desarrollé a lo largo de mi vida como escritora. Normalmente las uso para escribir cuentos, pero vos las puedes usar para lo que quieras. Vamos a arrancar con la pregunta básica. ¿Qué es un cuento? Según Google, es una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada, un clímax y un desenlace final rápido. Yo a esta descripción le agregaría la importancia de la peripecia, el suceso que afecta a una persona y que altera o rompe el transcurso de la continuidad de una acción. Normalmente el cuento gira alrededor de una peripecia que rompe con la normalidad de un personaje, sin olvidarse de que juega con el suspenso o la intriga. En los cuentos no hay mucha profundización de los personajes ni de lo que pasa. El desarrollo intenso y el análisis de los hechos se lo vamos a dejar a la novela. Estas dos historias tienen que tener puntos en común. Yo esto lo llamo el efecto trenza. Los dos hilos conductores se tienen que entrelazar entre sí para que al final quede solo una pieza. Vamos a recurrir a dos narraciones distintas que se unan al final. Tienen que tratarse de la misma narración pero en dos espacios-tiempos distintos. Puede estar vivida por dos personajes diferentes. También puedes unir una historia principal con una metáfora paralela, o hablar de un mismo evento desde dos perspectivas distintas. La idea de esta forma se aplica en dos hilos conductores distintos que se vayan interrumpiendo, solapando e interactuando entre sí. Así mantenés intrigado al lector con lo que está pasando. Para lograr este ejemplo puedes ir cambiando el narrador o el setting. Ojo, tenés que hacer muy explícitos estos cambios o fijarte cómo hacer para encontrar bien la diferencia entre un hilo y el otro, porque si no se empasta todo y queda raro. Todos sabemos que las historias siempre tienen un narrador, quien está contando la historia. Pero también hay uno que recibe la historia. Ese es el narratario. El narratario no tiene que ser necesariamente el lector, ¿eh? Normalmente este narratario no se menciona o queda inconcluso. Entonces acá yo lo que estoy proponiendo es incluirlo a la historia. Quizás hasta puede ser otro personaje. Quizás el narrador le está escribiendo una carta al narratario y lo está incluyendo en la historia, o quizás este está siendo interlocutor de un monólogo. O sea que el narrador está justificando sus hechos, contando sus planes, o está buscando quién realmente es el narratario. La idea acá es explotar las emociones. Una buena forma de manipular al lector para sentir cosas es recurrir a la confusión. Lo podés confundir con hechos no previsibles, giros sorpresivos, o empujarlo de emoción a emoción. Con esto quiero decir exponerlo a emociones contradictorias y antes de que lo pueda procesar, exponerlo a otro dúo emocional, a otro conjunto de emociones y sentimientos opuestos. Show don't tell es clave para esto. No describas nada, obligalo al lector a que lo viva. Pasa las emociones por el cuerpo. Quizás algo que podés hacer es develar el misterio al principio, pero que tus personajes no lo sepan. Entonces, el peligro lo conoce el lector y no quienes lo viven. Como los personajes no saben nada, el que realmente se estresa es el lector. O quizás lo que puedes hacer es exponer todo con lujo de detalles, pero dejar el porqué al final. Entonces ahí lo que estás escondiendo realmente es la motivación, el por qué hacen lo que hacen los personajes. Escribir sobre clásicos u arquetipos es una herramienta maravillosa. Todo el mundo sabe de lo que estás hablando y si no es así, es fácil llegar a la información. Se me rompió una uña. El chiste acá es en darle otro giro a lo que ya se conoce o jugar con lo previsible. Como uno ya sabe que la historia va para este lado, ahí es cuando rompes el camino para generar la sorpresa o usas este camino ya conocido para contar lo que querés contar aparte de lo que ya se conoce. Esto es algo que aprendí ya varias veces, pero no importa tanto qué es lo que estás contando, sino cómo lo estás contando. La ejecución de una historia es clave para componer una buena narración. Obvio que esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Yo tiro estos tips y cosas que a mí me sirven y que yo los trato de tener en la cabeza, pero a la hora de ejecutar obviamente que hasta puede ser un quilombo. Así que ahora te toca a vos. ¿Cuál clave usás o tenés para escribir historias interesantes? ¿Qué consejo le tirarías a alguien para componer una buena historia?
Nada, escribe las respuestas en los comentarios. Por favor, las necesito. Necesito saber. Bueno, y una vez que comentaste, suscríbete y sígueme en todas mis redes. ¡Besi! Hablo con las manos. Estoy así como un dinosaurio Rex.